neoplasias. ¿Ya? Se supone que ustedes, al acabar esta clase, que es, como les digo, es cortita, ya lograron esto. Ya van a poder diferenciar los conceptos entre neoplasia benigna y maligna, identifican las neoplasias según la nomenclatura que utilizamos en patología, pueden reconocer macroscópica y microscópicamente y diferenciar una neoplasia benigna de una maligna. ¿Ya? Si saben eso al final de la clase, el objetivo está cumplido. ¿Ok? Muy bien, miren, acá está. Lo hemos dividido así para hacerlo más ordenadito. ¿Ok? Entonces, la información que está en su libro es amplia, es extensa. Al igual que les dije para el primer examen, ¿no? La información del libro es un montón. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Precisar o repasar sobre los puntos que estamos haciendo hincapié. Sobre todo eso, ¿ok? Porque si lo estamos haciendo hincapié es porque es importante, ¿no? Porque puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya saben que por lo menos concentrarse estudiando. Muy bien, entonces vamos a definir, vamos a ver la diferencia de una neoplasia benigna maligna, vamos a lograr determinar cuál es el significado de diferenciación, qué significa invasión, qué es metástasis, cuáles son las vías de diseminación y finalmente lo que es estadiar. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Acá hay un punto importante. Cuando queremos definir el término neoplasia, tenemos que diferenciarlo claramente de lo que es tumor. ¿Ya? Entonces, esa pregunta es básica. Cuando hablamos de neoplasia, hablamos de un crecimiento celular nuevo, no nuevo. A diferencia de ello, tumor y neoplasia no son lo mismo, ¿ok? No son sinónimos. Tumor, seguramente ustedes lo han escuchado en la clase de inflamación aguda, ¿verdad? ¿Es un signo de inflamación aguda tumor? Sí, sí. Entonces, cuando hay inflamación, por ejemplo, hay aumento de volumen, a esto se le llama tumor, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de tumor, es toda aquella circunstancia en la cual exista un aumento de volumen, ¿ok? Hay una masa. Ese aumento de volumen puede ser debido, por ejemplo, a edema, como en la inflamación aguda, o puede ser debido también a una neoplasia, ¿ya? Entonces, neoplasia y tumor no son sinónimos, pero una neoplasia puede generar un tumor, ¿ya? Que quede clara esta información. Bueno, en oncología ya sabemos que es el estudio, ¿no?, de las neoplasias como tal. Ok, entonces, ¿qué pasa para que una célula de lo que es normal se transforme finalmente en una tumoración, en una neoplasia como tal, ya maligna, ¿no? Obviamente es un proceso muy largo. Según lo que se menciona hoy en día, es un crecimiento, una mutación única, a partir de la cual esa única célula mutada comienza a replicarse descontroladamente, de manera que se obtiene una descendencia clonal, es decir, que todas provienen de una sola célula, ¿ok? En toda neoplasia, ya sea benigna o maligna, siempre tenemos dos componentes. El componente celular, que son todas las células neoplásicas, y también el estroma, es decir, y también el estroma en general, que consiste en el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, ¿no? Las células inflamatorias que van a estar acompañando además a esta neoplasia. Cuando hablamos de neoplasias, tenemos que recordar eso que seguro han visto en histología, ¿no? Que las neoplasias pueden originarse del epitelio, o sea, de un epitelio cualquiera.Ejemplos de epitelio: epitelio escamoso, urotelio, epitelio respiratorio, las glándulas gástricas, los ductos de la glándula mamária. Todos son tipos de epitelios, ¿no? Ejemplos. Pueden también desencadenarse, pueden originarse en el tejido mesenquimal, por ejemplo, el tejido adiposo, el cartílago, hueso, etc. Pueden también originarse de células de la sangre, es decir, pueden haber neoplasias a partir del linfocito, de células plasmáticas, de linfoblastos, que son los linfocitos más jovencitos, ¿no? Muy inmaduros. E incluso también hay neoplasias mixtas, en las cuales encuentro dos componentes, epiteliales y mesenquimales. Ahora, de toda esta lista vamos a concentrarnos principalmente en estas primeras dos, ¿ya? Epiteliales y mesenquimales. ¿Por qué? Porque de lejos son los más frecuentes. Por lo tanto, nos concentramos sobre todo en las neoplasias epiteliales y mesenquimales. De cada una de las neoplasias que vamos a ver ahora, benignas y malignas, vamos a tratar de describir todas estas características. Características macroscópicas, clínicas, características microscópicas en las cuales nos vamos a detener un poquito. Y bueno, luego vamos a ver los demás, ¿no?, que ya hemos dicho también. Entonces, esto es en general, ese es el cuadro resumen, ya que cuando ustedes pueden repasar. Pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco, ¿ya? Entonces, respecto a las neoplasias benignas, características macroscópicas, fácil, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué órgano es este? ¿Qué órgano es? Es el mismo órgano, ¿ya? ¿Qué órgano es? Difícil, ¿no?
¿Cuál? ¿Johan? Próstata no. Puede ser, no, pero no. ¿Vieron? ¿No? Vejiga no. Es un útero. Si es un útero, ¿qué serían estas tumoraciones redondeadas? ¿Cuál es el tumor más frecuente en el útero? En el útero. La neoplasia más frecuente en el útero es el leiomioma. El mioma, pues, el mioma. El mioma es la neoplasia más benigna. Es la neoplasia más frecuente y es benigna, felizmente. ¿Ya? Entonces, miren, son úteros llenos de leiomiomas. Y si se dan cuenta, como buenos leiomiomas, neoplasias benignas, son neoplasias localizadas, o sea, yo puedo saber dónde termina cada una, dan el aspecto que estuvieran encapsuladas. Ya saben que es una cápsula, ¿no? Es una estructura fibrosa que recubre usualmente la neoplasia, que si bien no es exclusiva de las neoplasias benignas, las solemos encontrar en las neoplasias benignas. Miren, son bien circunscritos, ¿no? Son susceptibles de extirpación quirúrgica. De repente viene el cirujano y saca solamente este tumor, también, de manera de que tiene buen pronóstico, no vuelve a crecer, porque es benigno, ¿no? Tiene buen pronóstico. Doctora, pero hay excepciones en las que una neoplasia benigna podría comportarse agresivamente. Claro, por su localización. Por ejemplo, tenemos un meningioma. ¿Dónde crecen los meningiomas? En las meninges, en el cerebro, ¿verdad? Ya, claro, pues ya. Entonces, esos meningiomas son neoplasias recontrabenignas. Tú las operas y pues se cura. Pero ¿qué pasa si ese meningioma crece descontrolada? Bueno, crece por mucho tiempo, genera hipertensión endocraniana y causa la muerte del paciente. Entonces, es benigna, pero le puede generar consecuencias devastadoras hasta la muerte por su localización solamente, ¿no? Entonces, si bien en general las neoplasias benignas son de buen pronóstico, va a depender mucho dónde están ubicadas para el desenlace final. Ok, vamos con la nomenclatura. Cuando yo tenga neoplasias, tanto mesenquimales o epiteliales, que dijimos que son las que nos vamos a concentrar, ¿no? ¿Cómo los voy a reconocer yo en su descripción por patología? Porque terminan en el sufijo oma, ¿no? O sea, acá viene una palabrita adelante y termina en oma. Ejemplo, vamos con las mesenquimales, facilito. Es una neoplasia o es una neoplasia benigna de fibroblastos, ¿qué será? Fibroma. Si es una neoplasia benigna del cartílago, condroma. Si es de adipocitos, lipoma. ¿Esto qué es un lipoma? ¿No? Chiquito, miren, 4 centímetros, creo que miren. Ya, entonces fácil, ¿verdad? Para las mesenquimales. Para las nomenclaturas de las epiteliales, ya hay un poquito más de exquisitez. ¿Por qué? Porque no solamente es colocarle adelante la palabra de la célula y luego el oma, no es tan fácil, sino que hay que ver acá mucho la apariencia de la lesión, ¿okay? La apariencia de la lesión, ya sea micro y macroscópica. Por ejemplo, ¿ven que estas lesiones que tienen a veces algunas personas en la piel, unas lesiones elevaditas en la piel, ¿no? Son como unas proyecciones digitiformes muy pequeñitas. ¿Qué son? Son papilomas, ¿ya? Papilomas. Termina en oma. Y como tiene esa descripción en forma de proyecciones o deditos, le decimos papiloma. Si está en la piel, le decimos papiloma escamoso. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta neoplasia es una formación quística, clásica de las neoplasias de ovario? Cuando es quística, ¿qué le colocamos? El cisto. Cisto adeno, ¿no? Porque cisto es quiste y adeno es epitelial. Y termina en oma. Si es solamente es epitelial, es pura proliferación de células epiteliales nada más. Por ejemplo, una glándula será un adenoma. ¿Ya? Más ejemplos. ¿Qué pasa si a este quiste, que dijimos que será el cistoadenoma, ¿verdad?, le salen proyecciones papilares internas? Bueno, adquirirá un segundo nombre que será cistoadenoma papilar. ¿Ya? Y esta palabrita que seguro le han escuchado ya ustedes es el pólipo. El pólipo le colocamos como nombre a toda lesión que genere una proyección en la luz de un intestino. Clásico de intestino delgado, también el estómago. ¿Ya? Pero bueno, acá si bien no cumple la regla, pero es importante recordar que el pólipo es una lesión benigna. Ok, entonces miren, tenemos a partir del tejido que le da origen el nombre correcto. Si es una superficie de epitelio, como dijimos, el epitelio escamoso, ¿qué será? Papiloma, si es escamoso, un papiloma escamoso. Si son glándulas, ¿qué será? Adenoma. Si es epitelio de transición de la vejiga, bueno, será un papiloma de células transicionales. Si es ya un epitelio sólido, serán los adenomas. Ejemplo, adenoma de tiroides, adenoma renal, adenoma hepático. ¿Okay? Todas son neoplasias benignas, cumplen la nomenclatura terminal en oma. Eso es lo importante. Y para el tejido conectivo mucho más fácil,
Tejido fibroso, fibroma. Hueso, osteoma. Cartílago, condroma. Lipoma, leiomioma. Y el rhabdomioma, muy parecido al leiomioma, pero es músculo esquelético, ¿verdad? Esquelético. Y si es vasos sanguíneos, hemangioma. ¿Ya? Para las neoplasias malignas, a diferencia de las anteriores, ya las características macroscópicas cambian, ¿verdad? Porque hablamos de neoplasia maligna, es sinónimo de cáncer. Por lo tanto, cuando yo lea neoplasia, ustedes lean en el examen, neoplasia, eso no es cáncer, ¿verdad? Neoplasia seca es simplemente un crecimiento celular. Tienes que leer el apellido, benigna o maligna, para que tú puedas definir si eso no es un cáncer. Si es maligno, eso es cáncer. Si dice benigno, eso no es cáncer. ¿Ya? Así que cuando ustedes lean sus informes de patología y lean neoplasia, no se asusten, pues, porque todos vienen asustados. Leen neoplasia y viene el médico asustado. ¿Por qué le han colocado neoplasia? Porque, bueno, no hicieron patología, no saben qué significa neoplasia. ¿Ya? Entonces, como buena maligna, invade, destruye estructuras adyacentes. Por ejemplo, ¿qué órgano es este? Útero. ¿Y qué sería esto? Cervix, ¿no? Entonces sería un cáncer uterino. ¿Ya? Entonces, miren, obviamente ha destruido, ha invadido, ha alterado completamente la morfología del uterino. Bordes irregulares, mal definidos. Obviamente tiene la capacidad de hacer metástasis. ¿Ya? Doctora, ¿y todo cáncer es sinónimo de muerte? No, hoy en día sabemos que eso no. El diagnóstico temprano y extirpación oportuna permite que el paciente pueda ser curado. ¿Ya? O sea, hoy en día cáncer no es sinónimo de muerte. Vamos con la nomenclatura de las malignas. Cuando son neoplasias epiteliales, yo voy a encontrar dentro de la descripción, ya sea antes o después, la palabra carcinoma. Si es mesenquimal, encontraré sarcoma, ¿ok? Ya sea antes o después. Ejemplo, por ejemplo, si es una neoplasia epitelial de células escamosas o del epitelio escamoso, acá está, una tumoración del epitelio escamoso, acá en la orejita, ¿qué será? Un carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, ¿verdad? Si es una neoplasia maligna pero que genera glándulas, ¿qué será? Adenocarcinoma. ¿No? Para las neoplasias mesenquimales, ¿qué dijimos? Bueno, ahora será sarcoma. Por ejemplo, si son fibroblastos, fibrosarcoma. Cartílagos, condrosarcoma. Adipocitos, liposarcoma. Este es un liposarcoma, miren. Grande, ¿no? ¿Cuánto mide? Mide como 5, 10, 15, 20 centímetros más o menos. Muy tumoso, una tumoración adiposa maligna, un liposarcoma. ¿Ya? Ok, entonces, para la nomenclatura, en este caso, dijimos, para el epitelio escamoso, bueno, acá vamos a ver sus contrapartes malignas ahora, los adenomas se volverán, ¿qué cosa? Carcinomas, ¿no? El papiloma de acá también se volverá carcinoma, el adenoma se volverá adenocarcinoma, acá es un papiloma, será un carcinoma también, adenoma, adenocarcinoma, y todo lo que son adenomas, dependiendo si hace o no glándulas, como en este caso adenocarcinoma tiroideo, acá en el caso de células renales, que obviamente no hace glándulas, por eso es que solo es carcinoma, y acá en el hepatocarcinoma tampoco hace glándulas, por lo tanto es carcinoma seca nada más. Y las malignas para el tejido conectivo mucho más fácil, ¿no? Simplemente es cambiar el oma por el sarcoma, y ya está para todos los casos. Ahora, esta regla, esta nomenclatura que hemos utilizado no es absoluta, o sea, no siempre se va a cumplir, va a haber excepciones. Y acá estoy mencionando las excepciones más frecuentes o más importantes. Por ejemplo, ¿la leucemia es una neoplasia benigna o maligna? Maligna, ¿verdad? Pero dice leucemia, no cumple la nomenclatura, ¿ok? Pero ya todos, como es un término que es frecuentemente escuchado, sabemos que es maligna. Linfoma, ¿es benigna o maligna? Maligna, una neoplasia maligna de los linfocitos. Pero doctora, también en OMA, ¿debería ser benigna? No, es una excepción a la regla. Melanoma, ¿qué es el melanoma? Es un cáncer de piel originado de los melanocitos, ¿no? Pero termina en OMA, ¿será benigna? No, es recontra maligna, ¿ya? Neoplasia maligna de los astrocitos. Su nombre correcto es glioblastoma, ¿ok? Termina en OMA, pero es recontra maligna. Y acá hay otros ejemplos también más, ¿ya? Por ejemplo, las células plasmáticas, ¿cómo se llama la neoplasia maligna? Mieloma múltiple, tampoco cumple la nomenclatura, pero hay que recordar, son casos específicos, ¿ok? Como mencionamos, en algunas circunstancias van a haber neoplasias que tienen componente mixto, y siendo la combinación más frecuente, componente epitelial más mesenquimal, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque dicen que surge a partir de una célula que tiene la capacidad de transformarse en epitelio y mesénquima. O también, esa es justamente la explicación, ¿ok? Pero generalmente siempre tienen componentes de una sola capa germinal. El ejemplo más importante es el adenoma pleomórfico. El adenoma pleomórfico es una neoplasia de glándula salival
en la cual, mire, encuentro glándulas, que es el epitelio, y encuentro estas áreas de aquí que parecen cartílago. Entonces, encuentro los dos componentes, componente mesenquimal y componente epitelial. Es un tumor mixto, tiene los dos componentes, ¿ya? Y hay un caso especial, que es el famoso teratoma. El teratoma es una neoplasia que contiene tejidos de diversas capas germinales. Pueden ser 2 o 3 capas germinales, pero no hay endodermo, mesodermo, ectodermo, ya ustedes conocen. Por ejemplo, si es endodermo puede tener glándulas digestivas, glándulas respiratorias, tejido tiroideo, folículos tiroideos. Si es de mesodermo puede haber tejido muscular, adiposo, ¿no? Si es ectodermo puede tener tejido cerebral, piel, glándulas anexas, pelo, ¿no? Entonces usualmente es una combinación de todo, porque tienen 2 o más de las capas germinales en una sola neoplasia. Miren, ¿qué será esto? ¿Grasa? ¿Qué? ¿Qué? No te escucho. Está bien. Bien. No, eso de acá es un diente. ¿Qué? No, es un colmillito, ¿no? Es un diente. Pelo, acá hay grasa, ¿no? Entonces, es una neoplasia que tiene diversos componentes, ¿no? Ya existe también. No parece, ¿no? Es un teratoma. Pero ¿dónde lo has sacado? ¿De dónde lo has sacado? Este de aquí es en ovario. El teratoma usualmente ¿dónde ocurre? Clásicamente ocurre en ovario, al testículo también en varones. Que es un diente. ¿De Sí, qué es el sí, porque justamente les digo acá, derivan de diversos tejidos de diversas glándulas. O sea, puedes encontrar tejido tiroideo, puedes encontrar pelo, grasa, músculo liso, hueso, cartílago, todo combinado. ¿Ya? Está bien. Vamos a definir ahora el término diferenciación. ¿Qué es diferenciación? Es el grado en que una célula de una neoplasia se parece o se asemeja a una célula normal. ¿Ok? Entonces yo digo, hay mejor diferenciación en cuáles, en las neoplasias benignas o malignas. Benignas, claro, porque se parecen más a las células normales, ¿ok? A diferencia de esto, en contraparte, la anaplasia es cuando no hay diferenciación, es decir, cuando las células no se parecen nada a las células normales. Obviamente las neoplasias malignas suelen cursar con anaplasia o muy pobre diferenciación, ¿ya? Entonces, ojo con esos términos. Vamos ahora con los cambios morfológicos en las neoplasias malignas. Estos términos quizás ya los hemos visto en el laboratorio. Sí, ¿no? Los hemos visto, ya, vamos a repasarlos entonces. Primera característica como criterio de malignidad, pleomorfismo. ¿Qué es pleomorfismo? Variación del tamaño y la forma, usualmente del núcleo, pero también podemos decirlo de la célula. Entonces, tengo una célula normal que es así bien bonita, ahora cambia las formas, los tamaños de los núcleos y obviamente se ve muy diferente uno a otro, ¿no? Y acá se ven, por ejemplo, estos núcleos de acá se ven todos feos, oscuros, bueno, más que nada feos, vamos a hablar de forma primero, ¿ya? Siguiente característica, la alteración en la relación núcleo-citoplasma. Si la relación normalmente es de 4 a 6, 1 sobre 4 a 6, como esta, ahora tendremos un núcleo muy grande a expensas de menor citoplasma, por lo tanto la relación se altera, ¿verdad? Por la desproporción del tamaño nuclear. Hipercromasia, ¿qué cosa es hipercromasia? Aumento de la tinción, se pone más morado, más azul, ¿no? Nucleolos prominentes, acá está, mira, tenemos unos nucleolos dentro del núcleo también, ¿ok? Entonces son las características dentro de los criterios de malignidad que tenemos que recordar. Miren, acá está hipercromasia, nucleolo prominente, eso busquemos en las láminas. Otra característica, las mitosis. Una mitosis normal es como esta de aquí, es una figura mitótica normal, pero en los casos de neoplasias malignas yo voy a encontrar figuras mitóticas anormales, que parecen como estrellas o arañas, miren, ¿no? Y además, de por sí, el índice mitótico está incrementado, porque es una neoplasia que está proliferando descontroladamente, bueno, habrá mayor cantidad de mitosis. Pérdida de la polaridad, facilito, ¿qué cosa es? Perder la orientación, si esa es la orientación normal, por ejemplo, de las glándulas del colon, ahora tengo esta orientación, pues, unas encima de la otra, todas aplastadas, ¿no? Acá todas desordenadas, no hay ningún orden existente, por lo tanto, ese crecimiento desorganizado es pérdida de la polaridad. Necrosis, ya sabemos todos que es un signo de neoplasia maligna. ¿Qué cosa? ¿Por qué ocurre la necrosis? Porque obviamente una neoplasia crece tanto que la irrigación sanguínea que normalmente recibe del órgano no le alcanza, por lo tanto muere, ¿no? Entonces generan áreas de necrosis isquémica, por ejemplo, que hay un tumor todo necrosado en el cerebro, ¿no? Probablemente un glioblastoma multiforme. Ok, entonces miremos, acá están todas las características que hemos mencionado, ¿ya? Sobre todo vamos a hacer hincapié hasta la número 7, que son las que tenemos claramente entendibles,
pérdida de la polaridad, pleomorfismo, alteración de la relación núcleo-citoplasma, anisonucleosis, que quiere ser que los núcleos son todos diferentes en forma y tamaño, hipercromasia, que ¿qué cosa es? Núcleo prominente, y figuras mitóticas anormales e incrementadas. Muy bien, un resumen comparativamente de lo que es benigno versus lo que es maligno en cuanto a comportamiento e histología, que dijimos. Obviamente, si en la histología hemos dicho que una neoplasia maligna tiene muchas mitosis, ¿qué pasaría en una benigna? Habrá muy pocas mitosis. Eso no quiere decir que una neoplasia benigna no tenga mitosis. Tiene, solo que son mitosis normales, dentro del estándar, ¿no? ¿Ok? Ya, eso ahí ustedes lo revisan. Ok, vamos con lo que es invasión local. Su nombre es fácil de entender, ¿no? Invasión, bueno, infiltrar, invadir. Entonces, una neoplasia benigna no invade, ¿ok? No invade. Entonces, miren, acá tengo, por ejemplo, un leilomioma, un tumor en el útero, ¿no? Benigno, completamente benigno. ¿Qué cosa será? Pequeño, bien delimitado, localizado, no infiltra, probablemente tenga cápsula, ¿ok? Es fácilmente removible, tiene buen pronóstico, fácilmente extirpable, ¿ya? Entonces, eso es en general para toda neoplasia benigna. Los hemangiomas, por ejemplo, hay neoplasias benignas, chicos, como los hemangiomas, por ejemplo, que no tienen cápsula, pero son recontra benignas, ¿no? Entonces, eso lo van a ir viendo ustedes de acuerdo a cómo van revisando las láminas en laboratorio. A diferencia de esta neoplasia que hemos visto ahorita, vamos a ver un leiomiosarcoma, la contraparte maligna, ¿no? Obviamente es una neoplasia que infiltra, es agresiva, destructiva, de bordes mal delimitados, no tiene límites anatómicos, invade estructuras adyacentes a ella. Ya no la voy a poder operar. ¿Cómo va a entrar el cirujano a sacar esto? Va a tener que sacar todo el útero, quizás la vejiga, todo lo que está alrededor, ¿no? Y va a ser un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? Difícil de poder curar, por así decirlo. Muy bien, metástasis facilito, ¿qué es la metástasis? La diseminación del tumor primario. Ojo con esto, porque un laboratorio que les pregunta y siempre no se confunde. Por ejemplo, si tengo un tumor en próstata, y ese tumor de próstata hace metástasis al hígado, ¿no? Yo cuando le haga la biopsia en el hígado, ¿qué cáncer encontraré? ¿De próstata? ¿De próstata o de hígado? ¿No me entendieron? De próstata. Entonces, si tengo un paciente con un tumor en próstata, un cáncer de próstata, y este cáncer de próstata hace metástasis al hígado, y yo biopsio el hígado, lo miro al microscopio, y hay un cáncer en el hígado, ¿no? Ese cáncer, ¿qué morfología tendrá? Próstata, ¿verdad? Porque el laboratorio lo piensa, están media hora pensando. Claro, tiene que ser próstata, pero tiene que ser igual al primario, porque es el que le dio origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hace metástasis al cerebro y yo saco ese tumor de cerebro, ¿qué cosa voy a ver? Próstata, o pulmón, mama, ¿no? De acuerdo a lo que ella ha dado el origen. La metástasis puede ser de diversas vías, sanguíneas, linfáticas, también por cavidades corporales que lo vamos a mencionar. Ahora, todos los tumores malignos tienen la capacidad de hacer metástasis, todos. Pero algunos como que no les gusta mucho, otros como que sí. Entonces, el comportamiento de cada neoplasia en cuanto a la metástasis es muy individualizado. Eso se estudia exclusivamente por cada neoplasia. Por ejemplo, los glioblastomas multiformes, que son las neoplasias malignas más frecuentes en el sistema nervioso central, en el cerebro, eso nunca da metástasis, pero son recontraagresivas, ¿no? Matan al paciente en 6 meses. Pero no dan metástasis, pero ya por su localización, por su comportamiento, son muy agresivas. Importante recordar, miren, hasta el 30% de pacientes que cuando los diagnostican de cáncer ya tienen metástasis. Entonces, eso nos indica que diagnosticamos muy tarde, pues, ¿no? O vienen muy tarde a la consulta. Entonces, eso también es interesante, ¿ya? Obviamente la metástasis reduce la posibilidad de curación, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante el momento del diagnóstico. Si yo diagnostico a un paciente que no tiene metástasis, el pronóstico es mucho mejor a diferencia del paciente que tiene metástasis, pues, ¿no? Muy diferente. En cuanto a la vía de diseminación para las metástasis, son 3. Por siembra directa en cavidades corporales, diseminación linfática y hematógena. Esto se entiende, ¿no? Linfática y hematógena, esto se entiende. La de cavidades la vamos a revisar ahorita. Hay un cuarto tipo, que es la iatrogénica, que es aquella que se produce en un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, están sacando un tumor de ovario y se les rompe, y se les rompe toda la cavidad abdominal. Ya se disemina, pues el médico, en este caso el cirujano, está generando un proceso iatrogénico, pues, ¿no? Está extendiendo la enfermedad, ¿sí? Por desconocimiento, por mala técnica operatoria, lo que sea.
Por ejemplo, hay neoplasias malignas como los tumores de testículo, que ya se saben que eso no se biopsia, porque se observó que cuando se biopsia más bien hace que se disemine la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso ya es muy particular también de cada neoplasia. ¿Cómo es la siembra de cavidades de superficies corporales? Es aquella en la cual la neoplasia maligna penetra en un campo abierto, clásicamente cavidad abdominal, abdominopélvica. Puede ser también corazón, pericardios, paranoides, pero lo clásico, lo más frecuente de lejos es la diseminación en las vísceras abdominales, en la cavidad abdominal. ¿A partir de qué? A partir de un cáncer de ovario. ¿Ya? El mejor ejemplo de una diseminación de este tipo son los cánceres de ovarios. Y también los cánceres en apéndice, ¿ya? En apéndice fecal también. Ahí está, miren cómo está el tumor solamente en el ovario y luego a través de la cavidad abdominal comienza a pegarse en todo el peritoneo, ¿no? Se extiende. En cuanto a la diseminación linfática, que dijimos esta es la vía más frecuente, la gran mayoría de neoplasias malignas utilizan esta vía para diseminarse, ¿ok? Y utilizan usualmente las vías de drenaje natural. Eso es importante, ¿por qué? Vamos a verlo acá. ¿Por qué? Porque bueno, tengo un cáncer de mama, entonces el cáncer de mama, ¿para qué? Haga metástasis linfática, que le encanta hacer el cáncer de mama, metástasis linfática, sigue la secuencia del drenaje linfático habitual, fisiológico, ¿ok? Se va al cuadrante superior, luego a los ganglios axilares, luego a los ganglios infraclaviculares, luego a los supraclaviculares, así, sigue la secuencia. Esto es porque es importante, porque me permite determinar hasta dónde está infiltrando la enfermedad, hasta dónde se está yendo la enfermedad, ¿verdad? Igual en cáncer de pulmón, primero se va a los ganglios traqueobronquiales, luego a los mediastinales, ¿no? Y así va extendiendo. Y acá un punto importante es recordar lo que es el ganglio centinela, ¿no? Basados en este concepto de que el drenaje linfático para la diseminación del cáncer es el mismo drenaje fisiológico de la persona, es que yo utilizo el término ganglio centinela, en la cual yo reconozco el ganglio centinela, que es el ganglio al cual es el primer lugar que recibe la metástasis. Entonces, si yo opero a esta paciente, ¿no? Y examino el centinela y está negativo, yo puedo deducir que el resto del drenaje linfático está negativo, porque el primer punto de drenaje está negativo. A diferencia de que si está positivo el centinela, yo asumo que el cáncer ya pasó por acá y puede haberse extendido más, ¿no? Entonces me sirve a mí para poder decidir pronósticos, tratamiento del paciente y todo eso. Clásicamente se hace en cáncer de mama, pero también es aplicable a otras neoplasias malignas como melanoma, cáncer de colon, ¿ya? Es un estudio intraoperatorio, o sea, dentro de sala de operaciones se saca el centinela, lo mandan a patología y en 15 minutos tienen la respuesta, si está o no infiltrado, y deciden, ¿no? Si hacen una mastectomía radical, si solamente hacen una mastectomía conservatoria, eso lo decide ya el ginecólogo. La diseminación hematógena fácil, ¿no? Basado a nivel de vasos sanguíneos, principalmente venas. ¿Por qué? Porque las venas tienen una pared delgada que es fácilmente atravesable por las células malignas, ¿no? Más difícil en las arterias por sus paredes gruesas, ¿ya? Este drenaje venoso es importante, por eso es que los órganos que con más frecuencia reciben metástasis, ¿cuáles son? Hígado y pulmón. La metástasis puede llegar a cualquier órgano, ¿verdad? Pero de lejos, los órganos más frecuentemente afectados son hígado y pulmón. Bueno, estamos terminando, ¿sí? ¿Están felices? ¿Ya? Estamos con el estadiaje, importante. TNM, el famoso TNM, esto lo van a ver toda su vida, y si son oncólogos, con más ganas todavía, si son cirujanos también, toda su vida van a estar con TNM. T tumor, N nódulos linfáticos, N metástasis. La T, como es el tumor, me habla de la diseminación local, o sea, qué tanto se está extendiendo el tumor. Los nódulos linfáticos me hablan de diseminación regional, es decir, cuántos ganglios hay afectados en toda la zona. Y la metástasis es diseminación a distancia, obviamente, bueno, o sea, qué órgano se ha ido, dónde se ha extendido, ¿ya? Ahora, este TNM es la forma más práctica en el mundo que utilizamos para poder estratificar un cáncer, obviamente. A mayor TNM, peor pronóstico, ¿ok? Ahora, cada neoplasia maligna del cuerpo tiene su propio TNM, así que no vamos a aprender todo, ¿no? Que serían infinitos. Pero cada neoplasia maligna del cuerpo tiene su propio TNM. ¿Ya? Lo importante acá es recordar qué significan las siglas, para qué lo utilizamos. ¿Para qué lo utilizamos? Dijimos como indicador pronóstico. Dijimos, a mayor TNM, por ejemplo, tengo un paciente con un T2, N2, M1, quiere decir que ese paciente estará mucho peor a que tuviera un T0, N0, M0, ¿verdad? Entonces, por lógica, a mayor puntuación en la T, en la E, en la N y en la M, peor pronóstico del paciente, ¿ya? El tratamiento será más agresivo, quizás y todo.
Finalmente, este estadiaje, ¿cómo se hace? No es que venga el cirujano y lo haga o el patólogo lo haga. Usualmente el TNM es un diagnóstico en conjunto. Tenemos que ver imágenes de radiología, tenemos que ver la pieza quirúrgica o lo que ve el patólogo, tenemos que hacer evaluación clínica también, y con todo eso definiremos el estadiaje del paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es para el cáncer. ¿De qué órgano es este? Colon, ¿no? Ya. Entonces es lo mismo, ¿no? Ese es un TNM ese es un ejemplo de TNM. Pero como les digo, no, es estómago. Acá dice, perigástricos. Cada órgano tiene su propio TNM. Este es un ejemplo de uno de ellos. Lo importante acá es recordar el concepto es para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se puntúa, ¿no? Y qué significa cada uno de ellos. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar entonces, obviamente nadie quiere cáncer, ¿no? Entonces para ello existe hoy en día pruebas de screening, de tamizaje para diversos tipos de cáncer, porque eso ayuda a detectar más temprano la enfermedad, ¿verdad? Para el cáncer de cuello uterino, ¿cuál es la prueba de screening? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Papa Nicolau. Papa Nicolau. Para el cáncer de mama, mamografía, acá está, pues miren. Para el cáncer de colon, usualmente le dicen buscar sangre oculta en heces, ¿no? Colonoscopía, sangre oculta en heces. Y para el cáncer de próstata, PSA. ¿Saben qué es PSA? Bueno, ya lo sabrán luego. Pero el contacto rectal, examen del paciente, y PSA, que es medir una proteína en sangre. ¿Ok? Entonces, hoy en día la idea es esto, pues diagnosticar los cánceres a más temprano. Muy bien, ¿preguntas? Claro. Les confiaré en ustedes. Muy bien, muchachos.